Muy bien, doctora. Iniciamos en 3, 2, 1. Muy buenas tardes. La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial del Perú, junto con el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, a través de la Dirección de Extensión Social y Participación en coordinación con la Dirección Académica, le dan la más cordial bienvenida al Diplomado de Especialización en Aplicación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Saludamos a nuestros distinguidos ponentes, la doctora Claudia Fiorella Félix Pacheco, asesora del Programa Nacional de Centros Juveniles del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y al doctor Oscar Vázquez Bermejo, especialista de la Dirección de Política Criminológica de la Dirección General de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, saludamos a los jueces y juezas de las 35 Cortes Superiores del país, a las señoras y señores servidores jurisdiccionales y administrativos, y señores y señores participantes que nos acompañan de forma virtual a través de la transmisión en Zoom y en redes sociales. Para dar inicio con esta primera ponencia, les presentamos el tema Avances y desafíos en la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, a cargo de la doctora Claudia Fiorella Félix Pacheco. La doctora Félix es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de la maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales por la misma universidad, es bachiller en Educación por la misma universidad, es becaria por la Universidad Philips de Marburg, Alemania, es asesora de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Centros Juveniles, PRONACEJ, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También ha sido especialista de la Dirección General de Asuntos Criminológicos del MINJUS, ha sido abogada de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional para la Implementación del Código Procesal Penal. También ha sido coordinadora y secretaria técnica de diversos grupos de trabajo interinstitucionales conformados para la elaboración, aprobación y validación de diversos proyectos normativos e instrumentos técnico-normativos en materia penal, procesal penal, penitenciaria y justicia penal juvenil. También ha sido coordinadora del grupo de trabajo encargado de la elaboración del proyecto del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente y su reglamento en el año 2018. Le damos la bienvenida a la doctora Claudia Félix. Adelante, doctora. Muchísimas gracias Claudia. Muy buenas tardes con todos y todas. Quiero comenzar agradeciendo, por supuesto, la gentil invitación a participar de este diplomado a la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial. Agradezco la gentileza de haberme cruzado la invitación para compartir esta jornada con todos y todas. Quisiera, para poder hacer más ilustrativa la ponencia que voy a compartir con ustedes, si me pudieran apoyar con la presentación, por favor. Puede visualizar, ¿verdad? Sí, doctor. El tema que me concierne abordar es avances y desafíos en la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Y para comenzar con este, siguiente por favor, y para comenzar con este tema, es preciso, por supuesto, en primer término, hacer referencia al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, entendido como esta norma integral, autónoma, especializada, sistemática, en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal. El Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, como de seguro muchos de ustedes ya saben, fue aprobado en el año 2017 con el decreto legislativo 1348, específicamente fue publicado el 7 de enero del año 2017. Este código fue, como lo vamos a ver en un momento, fue producto o tuvo su origen en uno de los objetivos de la Política Nacional del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, que fue aprobada en el año 2013 y estaba a cargo de la implementación de esta política y la rectoría de la misma estaba a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la dirección, en aquel entonces, Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, hoy en día, Dirección General de Asuntos Criminológicos. Entonces, esta
este cuerpo normativo, que fue o que comenzó, como, por supuesto, como un proyecto normativo, se fue gestando desde el año 2015 y vio la luz en el marco de esta delegación de facultades. Entonces tiene un origen, en este caso político, en una delegación de facultades otorgadas al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, minería ilegal, entre otros temas. En ese contexto es que de delegación de facultades otorgadas al Ejecutivo por parte del Congreso, es que nace este Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Y como ya lo he señalado, en efecto es el primer cuerpo normativo nacional con estas características. Nunca antes en nuestro país habíamos tenido un cuerpo normativo de similares características enfocado en el tema adolescentes en conflicto con la ley penal. El Código de los Niños y Adolescentes, como también es seguramente de conocimiento de ustedes, regula dentro de sus títulos, libros, capítulos, uno referente a el adolescente infractor. Es un título de este Código de los Niños y Adolescentes, un título más, porque el Código de los Niños y Adolescentes abarca muchos otros temas, no se aboca exclusivamente al tema de adolescentes en conflicto con la ley penal. Y de hecho, como ya lo señalo, en un título llamado Adolescente Infractor, es que se regula en aproximadamente 50 artículos lo concerniente a este tema. Entonces, en unos 50 artículos tenemos medidas socioeducativas, un procedimiento que establece un plazo súper breve, pero además diligencias súper concretas, pero no hay un desarrollo exhaustivo de, por ejemplo, garantías procesales que atañen al adolescente y a la víctima. No tenemos mayores instituciones o mayor regulación al respecto en el Código de los Niños y Adolescentes. Posteriormente tenemos en este mismo Código de Niños y Adolescentes lo regulado lo concerniente a las medidas socioeducativas, a la ejecución de las medidas brevemente. Es muy escueto, es muy breve esta regulación que se hace de este tema. Por ello, y ante la necesidad evidente, y eso estuvo y se puso en la agenda política de aquella época, hablo del año 2017, se dio por necesario regular y establecer una regulación específica para esta materia, pero no solo atendiendo a una necesidad patente a partir de esa época, sino es que además esto ya venía siendo exigido, por supuesto, por la propia Convención sobre los Derechos del Niño. Este cuerpo normativo matriz, por decirlo así, máximo en materia de niñez y adolescencia, ¿no? El Estado peruano, por supuesto, es parte de esta Convención sobre los Derechos del Niño. Ya se establecían una serie de exigencias, y esta convención, por supuesto, es del año 1989, el Perú la ratifica en el año 1990. Sin embargo, a más de 30 años de vigencia de la convención, en nuestro país no veíamos concretamente representados o plasmados en un cuerpo normativo, y mucho menos en la práctica, lamentablemente, concretarse muchas de las disposiciones que la Convención sobre los Derechos del Niño preveía. ¿Okay? Y eso es cierto, eso no solo lo digo yo, es evidente. Hay muchas de las garantías, muchas de las instituciones, de las figuras y de las regulaciones que prevé la Convención sobre los Derechos del Niño que no necesariamente estábamos cumpliendo a cabalidad, no necesariamente habíamos acogido en nuestra regulación en el Código de Niños y Adolescentes, y esto llevaba a que en la práctica incluso pues evidenciáramos transgresiones, un sinnúmero de transgresiones y vulneraciones a derechos y garantías de adolescentes en conflicto con la ley penal y por supuesto de las víctimas incluso. Entonces, estimados y estimadas, ante esta situación, y como repito, siendo parte principal, siendo uno de los objetivos de la Política Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en conflicto con la ley penal, es que se gestó este proyecto normativo que, repito, vio la luz a través de este decreto, el 1348 de enero del año 2017. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, que está. Bien, esta es la política que les mencionaba, la política
Nacional de Prevención y Tratamiento de Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, que tuvo su correlato en un plan nacional, con objetivos, con indicadores, con metas, y bueno, claramente una de las características de esta política que buscaba, por supuesto, establecer mejoras, siendo su objetivo de impacto principal el reducir la cantidad de adolescentes que infrinjan las normas penales. Uno de los ámbitos de esta política era el ámbito de administración de justicia, otro era el ámbito de prevención, otro era el ámbito de reinserción social. Entonces, se hizo un abordaje integral de la problemática del adolescente en conflicto a través de un diagnóstico, y por ello es que uno de sus objetivos, como ya lo señalé, era precisamente la administración de justicia. Siguiente, por favor. Y en este marco, siguiente, ahí está, podemos ver los ejes de la política y los objetivos de impacto que se corresponden con cada uno de estos ejes. Como vemos en el eje de administración de justicia, el objetivo de impacto era lograr una administración de justicia eficaz y con un enfoque garantista. Esa era la premisa, ese era el objetivo de impacto de esta política, y con el ánimo de alcanzar este objetivo es que se estableció la necesidad de tener un código que comprenda toda la regulación referida a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Y aquí comenzó esta historia que finalmente desencadenó en la publicación del Decreto Legislativo 1348. Siguiente, por favor. Y esto, estimados, como ya lo había señalado, además tiene un trasfondo, ¿no? Este objetivo que preveía la política estaba arraigado en no solo una necesidad real, porque eso es cierto, era real, que necesitábamos contar con una regulación específica y ver resultados prácticos de mejoras en el respeto de derechos y garantías de víctimas y adolescentes, pero también trae consigo un trasfondo que ya lo he mencionado, que es el de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece un cambio de paradigma de pasar de la doctrina de situación irregular a la doctrina de protección integral. Este paradigma nuevo de la doctrina de protección integral trae consigo la Convención sobre los Derechos del Niño. Digo nuevo remontándome a hace 30 años, porque al día de hoy tan nuevo ya no sería, pero lo cierto es que hay una diferencia entre el paradigma que trae consigo la Convención sobre los Derechos del Niño y el que teníamos antes de la Convención. Una de las características, no voy a mencionarlas todas por temas de tiempo, pero una de las características de la doctrina de situación irregular es que se consideraba al adolescente, al objetivo, digamos al público objetivo de esta doctrina o de esta regulación en materia de adolescentes, de infancia y adolescencia, al menor, ¿no? Y lamentablemente hoy en día aún escuchamos ese término, ¿no? Para hablar de aquellas personas menores de edad. Se les trata de menores, ¿no? Y ese es un término muy arraigado en la doctrina de situación irregular, la que ya quedó desfasada. Y menor era toda población por debajo de 18 años con incapacidad y dependencia de los padres y del Estado, ¿ok? Entonces eran objetos de protección. Las personas menores de 18 años eran objetos de protección y eran llamados menores. Con la doctrina de protección integral, en cambio, pasamos a un modelo jurídico garantista, en el que el término menor da más bien paso a los términos niños, niñas y adolescentes. Entonces, al día de hoy, al año 2023, ya no es correcto utilizar el término menor o menores. El término menor da paso al término niños, niñas y adolescentes. Y en este caso, los niños, niñas y adolescentes tienen una regulación acorde con esta doctrina de protección integral, y específicamente, en el caso de esta población, ya no es una población que es objeto de protección, son sujeto de derechos. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque hay una diferencia sustancial en considerar a una persona como sujeto de derecho.
Y otra de las características que diferencia un paradigma de otro es el modelo de investigación y juzgamiento, o el sistema de investigación y juzgamiento. Para la doctrina de situación irregular, el modelo o el sistema de investigación y juzgamiento que se sigue es uno de corte inquisitorio o inquisitivo, que es precisamente el que teníamos en la Convención sobre los Derechos, en el Código de los Niños y Adolescentes. Sepamos que el Código de los Niños y Adolescentes, en ese procedimiento que regula, sabemos que hay una audiencia única de esclarecimiento de hechos, en el que el mismo juez que va a determinar la sentencia es el mismo juez que ha podido practicar actos de investigación en el marco de algo, pues, como ya repito, es un procedimiento muy escueto que culmina en una audiencia de esclarecimiento de hechos. En cambio, en la doctrina de protección integral, el modelo jurídico garantista que se corresponde con la misma es más bien una doctrina o un modelo, acusatorio, ¿ok? El sistema de investigación y juzgamiento que se va a tener o que se va a seguir en el marco de una doctrina de protección integral ya no es un modelo inquisitivo, un sistema inquisitivo, es un modelo acusatorio, ¿ok? Entonces, estimados y estimadas, en nuestro país habíamos ya adoptado el sistema inquisitivo, el sistema acusatorio para los adultos, con el Código Procesal Penal del 2004, que se implementó en el año 2006. Nosotros, en cambio, para nuestros y nuestras adolescentes, manteníamos el modelo inquisitivo mixto, ¿no? Este modelo que quedó desterrado para los adultos desde el año 2006, para nosotros, nuestros adolescentes y nuestras adolescentes, todavía seguíamos y seguimos aún aplicando un proceso inquisitivo, ¿ok? Un proceso en el que, por supuesto, no prima la oralidad, no prima el sistema de audiencias, no hay una distribución clara de roles, ¿no? Entonces, eso sí lo tenemos en el caso de un proceso acusatorio. Ahora, como vamos a ver más adelante, todavía no podemos afirmar o aseverar con evidencia que tenemos ya en el Perú un proceso acusatorio para adolescentes, porque si bien es cierto, está regulado en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes que el proceso que se va a seguir contra un adolescente, llamado proceso de responsabilidad penal de adolescentes, ciertamente se acoge un modelo acusatorio. A la fecha todavía no podemos aplicarlo, aún no se encuentra en aplicación, y eso lo vamos a recordar más adelante. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son precisamente las características del proceso de responsabilidad penal de adolescentes? Como ya había señalado hace un momento, en el marco de este Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que sí se ajusta de mejor manera a la Convención sobre los Derechos del Niño por recoger una serie de garantías e instituciones que se corresponden con las disposiciones de la Convención, como no lo hacía necesariamente el Código de los Niños y Adolescentes. En este caso, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes regula un proceso de responsabilidad penal. Este es un proceso acusatorio que, por supuesto, tiene roles claramente establecidos y delimitados para cada sujeto procesal. Por su parte, el fiscal se va a encargar de investigar, es el titular de la investigación. El juez de la investigación preparatoria es el que va a controlar las garantías durante todo el desarrollo de la investigación preparatoria, no va a investigar, no realiza diligencias de investigación, controla las garantías dentro de la etapa de investigación preparatoria que está a cargo del Ministerio Público, principio acusatorio. Y también, por supuesto, durante la etapa intermedia, el juez de investigación preparatoria es quien se encarga de controlar las garantías. Por su parte, el juez de juzgamiento va a llevar a cabo el juicio oral. Y aquí tenemos un juez de juzgamiento unipersonal o un juez de juzgamiento colegiado. El colegiado se conformará para atender las infracciones más graves, las que están tipificadas en el Código Penal de Adultos con una pena privativa de libertad mayor de los 6 años. ¿Okay? Y aquí tenemos, por ejemplo, los robos agravados,
las violaciones sexuales, que curiosamente son precisamente dos de las infracciones que más motivan los ingresos a nuestros y nuestras adolescentes a los centros juveniles. Es decir, tenemos una gran cantidad de adolescentes, no solo en centros juveniles, también en SOAS, es decir, adolescentes que son sentenciados luego de un proceso judicial, precisamente la mayor cantidad lo están o son sentenciados por estos delitos. Las infracciones, de robo agravado, en su gran mayoría los privados de libertad están por robo agravado, y violación sexual. ¿Ok? Entonces, por lo que podríamos presumir, nuestros juzgados de juicio oral, nuestros juzgados de juzgamiento o nuestros jueces de juzgamiento serán jueces unipersonales en su mayor cantidad o serán jueces juzgados colegiados. Me permito arrojar una posición, y es que si el código funcionara como un reloj en la medida de las disposiciones que prevé para la etapa prejudicial, ¿no? Lo que implicará que a nivel de Ministerio Público muchos casos vayan a quedarse en esa vía prejudicial porque se optará por salidas alternativas al proceso, porque se optará por un acuerdo reparatorio, por una remisión, y en ese caso, siendo así, solo deberían llegar a la etapa judicial aquellos casos más graves, aquellos casos que realmente ameritan una investigación, aquellos casos que realmente ameritan pasar por un juicio oral. De no ser así, por eso repito, si el código y si los operadores y las operadoras de justicia hacemos que el código funcione de modo o de acuerdo a las características de esta norma, a los principios y enfoques de esta norma, y cumplimos con las disposiciones que prevé esta norma, al juicio deberían llegar solo aquellos casos graves, los más graves, los que no han sido posibles de una salida alternativa, los que no han sido posible desjudicializar. Y siendo así, me permito aseverar que la gran mayoría de casos que pasan a juicio oral serán atendidos por juzgados colegiados. Y ahí viene el reto para el Poder Judicial de organizar su aparato judicial precisamente para que podamos contar con estos juzgados colegiados, ya que presumiblemente, fundado en un flujo regular de lo que prevé la norma, el Código de Responsabilidad, la mayor cantidad de carga va a estar para juicio, para audiencias, en los juzgados colegiados. ¿Okay? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y es precisamente el juzgado, el juez de juzgamiento, el que va a llevar a cabo el juicio oral, el que va a determinar si un adolescente o una adolescente ha cometido la infracción por la cual ha sido investigado o investigada, por la cual ha sido procesado o procesada, y de ser el caso, determinará la medida socioeducativa más favorable, la que mejor se corresponda con el perfil que presenta el adolescente, estos con sus factores de riesgo, la que de mejor manera pueda atender los factores de riesgo que presenta el adolescente, y la que de mejor manera pueda fortalecer los factores de protección que presenta él o la adolescente. Aquí aparece en el marco del juicio oral una figura novedosa, una figura que no teníamos con el Código de Niños y Adolescentes y que tampoco teníamos ni tenemos para adultos. Me refiero a la cesura del juicio oral. Esta institución novedosa que parte en dos el juicio oral. Una primera parte en la cual se va a determinar la responsabilidad de los o las adolescentes por la infracción que se le ha acusado, y otra será la etapa de la determinación de la medida socioeducativa, donde él trataría de un elemento fundamental y crucial que caracteriza este proceso de responsabilidad, caracteriza incluso a esta norma con un principio, que es el principio de justicia especializada. La mejor manera que tenemos de concretar este principio de justicia especializada, tratándose de adolescentes en conflicto con la ley penal, es este abordaje individualizado de cada adolescente que pasa por el sistema de justicia penal al ser evaluado por un equipo técnico interdisciplinario.
Estos equipos técnicos conformados por psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, que evalúan a cada adolescente con el fin de identificar su perfil, con el fin de identificar sus factores de riesgo. Lo que es nuestra estimada Sara. No puedo silenciar. No, yo no tengo, ya está. Ya lo silencio. Muchas gracias. Bien. Doctora, está fallando. ¿Qué pasó? Creo que quería comentar algo la compañera Mariela. ¿Se me escucha? ¿Sí se me está escuchando? Sí, doctora, la escuchamos bien. Agradecemos a los y las participantes que toda consulta o duda la puedan hacer a través del chat a fin de no interrumpir a nuestra ponente. Muchísimas gracias, doctora, por su comprensión. No se preocupen. Bien, me dice que se está entrecortando. Tal vez es su señal de internet, estimada. Hay que verificar si tenemos cobertura suficiente para escuchar bien, porque si otras personas sí están escuchando bien, es porque en todo caso la que está fallando es la señal de su computadora o de su laptop o de su internet. Hay que verificar ello. Bien, entonces, estimados, esto en cuanto a los roles de cada sujeto procesal que interviene en el marco del proceso de responsabilidad penal de adolescentes. Otra característica que tiene precisamente este proceso es que se habilitan las instituciones de tutela de derechos, de control de plazos para el respeto de las garantías que asisten a los y las adolescentes. Así que hay que tener muy en cuenta que a nivel del proceso penal de adultos, que también sigue un proceso acusatorio, como el que se está previendo para el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes por exigencia de la Convención, por el propio paradigma de la Convención de Protección Integral, es preciso recordar que para adultos ya teníamos tutela de derechos, control de plazos, cosa que no teníamos para adolescentes. Y por eso es que el Código de Responsabilidad Penal ha recogido estas dos figuras, tanto la tutela de derechos como el control de plazos, para el respeto de las garantías que asisten a los y las adolescentes. Yo tengo en centros juveniles muchos adolescentes, bueno, no voy a dar cantidades porque tampoco he verificado en cuántos están ahorita, al día de hoy, pero hasta hace algunos meses, me remito al año pasado, tenían casos de adolescentes que ya habían sobrepasado incluso ampliamente el tiempo de su prevención, de su intervención preventiva y seguían sin recibir una sentencia. Y eso, concretamente, está proscrito. La libertad, estimados y estimadas, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, debe ser respetada en la máxima medida posible. Esto implica que la privación de libertad sea o debe ser realmente el último recurso. Debe ser la medida menos elegida por parte de nuestras autoridades para otorgárselas a los adolescentes como resultado de una infracción. ¿Ok? Entonces, con estas instituciones que se van a habilitar a partir de la implementación del código, tendremos garantías que se respetan para nuestros adolescentes y también para las víctimas. Equipos técnicos interdisciplinarios, ya había comentado esto, que me parece crucial asumirlo como una de las primeras o las principales características novedosas de este código. Ciertamente la presencia de equipos no es novedosa, ya en nuestro código de niños y adolescentes, o mejor dicho, en nuestra práctica judicial, fiscal y de centros juveniles de ejecución de medidas, ya teníamos la presencia de estos equipos, pero no teníamos una regulación de sus funciones, no teníamos una regulación de los perfiles que las conforman ni de los objetivos concretos que cumplen. Ya lo tenemos en el Código de Responsabilidad, ahora sí, lo que necesitamos es implementarlo, ¿no? Entonces, si bien es cierto a nivel de Ministerio Público, en lo que concierne a la línea de acción, ahora Programa Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa, tenemos a nivel nacional algunos equipos técnicos, no lo tenemos en todo el país y es importante y necesario contar con estos equipos para, repito, considerar y preciarnos
de tener una justicia especializada. Otras instituciones novedosas que aparecen, ya lo mencioné, en cuanto a las salidas alternativas, aparece el acuerdo reparatorio adicional a la remisión, se regulan medidas de coerción procesal, además de la internación preventiva, que por cierto es regulada por mayor especificidad. Se regula también un proceso especial de determinación anticipada y la que ya mencioné, la cesura del juicio oral, entre otros aspectos que aparecen como instituciones novedosas, que en el ámbito de ejecución de medidas, solo por mencionar un ejemplo, aparece el post-egreso, del que precisamente voy a hablar más adelante. No teníamos regulada la asistencia posterior al egreso, ya lo tenemos con el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a hablar propiamente en los minutos que me quedan de los avances en la implementación del Código. Siguiente, por favor. Aquí tenemos que lo que había un poco adelantado en relación con la implementación de este código, porque para hablar de avances concretos hay que hablar de lo que ya existe, en lo que ha permitido precisamente visibilizar un avance. ¿Ok? Entonces, para hablar de avances en la implementación del código, tendríamos que hacer referencia a lo que ya se está haciendo el día de hoy en relación con el código. El código nace en enero del 2017, se publica en ese año, en esa fecha, pero su reglamento es publicado un año después. Aquí hay un error, no es 208, es 2018. El Decreto Supremo 004-2018 es el que aprueba el Código de Responsabilidad, el reglamento del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, así como el código. Este reglamento también fue elaborado en el marco de mesas de trabajo durante casi un año, con un grupo de trabajo interinstitucional conformado por representantes de diversas instituciones, y se establecieron disposiciones principalmente en el ámbito de ejecución de medidas, pero se aprovechó para hacer especificaciones en otros aspectos de la norma. Y una de las disposiciones complementarias finales de este reglamento, del código, perdón, no del reglamento, sino del código, es precisamente el de la vigencia y aplicación progresiva. Ustedes recordarán que para implementar nuestro Código Procesal Penal de Adultos se siguió una lógica de progresividad. Si bien es cierto, en el 2006 se comenzó a implementar este código del Código Procesal Penal, el llamado nuevo Código Procesal Penal, que ya de nuevo no tiene nada, y recién el año pasado, si no me equivoco, terminamos de implementar en Lima, en todas las Limas, el Código Procesal Penal. Puedo estar equivocada, tal vez fue un año antes. Solo recuerdo que fue hace muy poco y realmente pasaron muchos años, ¿no? Muchos años, casi 20 años, un poco menos, para implementar el Código Procesal Penal. Lima fue el último distrito judicial donde se implementó para los delitos comunes, porque ya muchas fiscalías y juzgados especializados para ciertos subsistemas ya se había implementado el Código Procesal Penal de Adultos. Por ejemplo, en el subsistema de anticorrupción en el año 2011 se implementó en Lima, pero para hablar en términos generales, el Código Procesal Penal no terminó de implementarse sino hasta hace muy poco. Hasta hace muy poco tiempo recién se termina de implementar el Código Procesal Penal. Bueno, esperemos que no pase lo mismo para la justicia penal de adultos. Tengan cuidado con sus audios, por favor, estimados. Gracias. En el caso del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, en esta disposición que tienen ustedes en pantalla, que corresponde al Código de Responsabilidad Penal, se dispuso que la norma entraba en vigencia, en efecto, al día siguiente de la publicación de su reglamento en el Diario Oficial. Es decir, se prorrogó la entrada en vigencia se condicionó hasta la publicación del reglamento. Y el reglamento se publica en marzo del 2018, a través del Decreto Supremo 004-2018. Y en este caso, lo que dispone la norma es que la aplicación que se realizará de manera progresiva en los diferentes distritos judiciales mediante calendario oficial
pues se aprobará que será aprobado por decreto supremo, solo exceptúa de esta progresividad lo concerniente a los artículos de los títulos 1 y 2 de la sección 7, así como los títulos de la sección, así como los títulos 1 y 2 de la sección 8 del presente código. Esos sí son de aplicación inmediata una vez publicado el reglamento. ¿Esto qué quiere decir? Que luego de publicado el reglamento, luego al día siguiente de publicado el reglamento del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, entraron en aplicación automáticamente dos componentes de este código. El componente de medidas socioeducativas, que es el componente sustantivo, y el componente de ejecución de las medidas, que es el componente de ejecución. ¿Ok? Siguiente, por favor, para avanzar rápidamente. Aquí tenemos tres componentes. El componente sustantivo, dele clic 3 veces para que podamos visibilizar. Ahí está, muy bien, gracias. En el componente sustantivo tenemos reguladas las medidas socioeducativas. Hay una sola privativa de libertad, que es la medida socioeducativa de internación, y tenemos medidas socioeducativas no privativas de libertad. Algo que sí también es novedoso, pero que es recogido en el decreto 1204, son las medidas accesorias que pueden acompañar a cualquier medida no privativa de libertad. Ese componente está vigente desde marzo de 2018 hasta la fecha. Eso ya está vigente. Esto significa que desde marzo de 2018 solo se puede otorgar como medida socioeducativa cualquiera de las que estamos viendo en pantalla, en esta columna del lado izquierdo. Por otro lado, con lo que concierne al componente de ejecución, ese también entró en aplicación automáticamente después de publicado el reglamento del código. Esto quiere decir que desde marzo del 2018, en todo lo concerniente al ámbito de ejecución de medidas socioeducativas, que precisamente está a cargo del Programa Nacional de Centros Juveniles del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nosotros ya aplicamos todo lo concerniente a este componente del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Para nosotros está vigente ya el Código y su reglamento en todo lo concerniente al ámbito de ejecución. ¿Y qué comprende el ámbito de ejecución del Código? Comprende la ejecución de medidas socioeducativas de internación, las medidas socioeducativas no privativas de libertad, la ejecución de medidas accesorias. La etapa de preparación para el egreso la tenemos regulada en este código. La creación del programa de seguimiento y asistencia posterior al egreso, muy importante, está regulado en este código. La variación de medidas socioeducativas, una novedosa forma de egreso anticipado de centros juveniles para los adolescentes que hayan alcanzado cierto nivel de progreso en su reinserción social. Por otro lado, el incentivo de formación educativa profesional, el beneficio de semilibertad, entre otros aspectos, los tenemos regulados en el código, en el componente de ejecución del código, y ya está en aplicación desde marzo del año 2018. Lo que se encuentra pendiente de aplicar, es el componente procesal. Y es que este componente representa el grueso de la reforma del sistema de justicia penal juvenil en el país. En el componente procesal, que es precisamente el que se ha calendarizado y que a la fecha se ha reprogramado 4 veces el calendario, ya hasta el momento, solo en 2 años, se ha reprogramado 4 veces el calendario oficial. La última es de este mes de septiembre, de hace 2 semanas. Tenemos la gran tarea de implementar instituciones de peso para cada uno de los órganos de justicia, del Poder Judicial, el Ministerio Público, para la Policía Nacional, para la Defensa Pública y para el Programa Nacional de Centros Juveniles, por supuesto. ¿Qué se regula en este componente procesal? Los sujetos procesales, las etapas del proceso, las salidas alternativas, el proceso especial de terminación anticipada, entre otros. Y se encuentra pendiente de aplicación porque para conseguir implementar lo que el código ha establecido en este componente, cada una de las instituciones que comprende el proceso de responsabilidad penal de adolescentes, lo que implica la participación de equipos técnicos interdisciplinarios en cada uno de los casos, lo que implica que cada
comisaría tenga un módulo de atención especializado al adolescente en conflicto con la ley penal para hacer patente y real que los adolescentes permanezcan detenidos en espacios diferenciados de adultos, lo que hoy en día no pasa siempre. Tenemos casos de adolescentes, muchos casos, y eso sí me atrevo a decirlo, que han sido detenidos preliminarmente y que comparten espacios de privación de libertad a nivel policial con adultos, ¿no? Y eso es sabido. Y eso no debería pasar. No debería pasar, no desde el año 2017 o 2018, eso no debería pasar desde el año 1990, que, por lo menos, ¿no? Desde ese año que aparece para el Estado peruano la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entre otros aspectos estimados, juzgados especializados, fiscalías especializadas, la creación y el fortalecimiento de servicios de defensa pública, tener defensores especializados, tener mediadores acreditados, tener equipos técnicos interdisciplinarios suficientes en los centros juveniles y los SOAS, tener equipos técnicos para el Poder Judicial, para las fiscalías, es crucial. Entonces eso amerita recursos. Por eso es que hasta la fecha, y lamentamos que hasta la fecha, pues, nuestro Ministerio de Economía y Finanzas no haya dispuesto el recurso necesario, ¿no? Y es un tema que hay que decirlo y hay que elevar nuestras voces de protesta, porque quienes operamos con esta norma necesitamos contar ya con este proceso implementado, ¿no? Siguiente, por favor. Un aspecto en el que podemos evidenciar algún avance, repito, me voy a ceñir aquí desde aquí en adelante, en los pocos minutos que me quedan, exclusivamente a los avances concretos que podemos evidenciar en el ámbito de ejecución de medidas. ¿Qué es lo que ya está vigente? Entonces, si algún avance podemos evidenciar, es que desde que se apruebe el Código de Responsabilidad, desde que entra en aplicación en el año 2018, hasta el primer semestre de este año, hemos tenido el empleo de la variación de medida socioeducativa como una de las principales medidas de egreso anticipado. Con cierto éxito, con cierto nivel de éxito, podríamos decir, y presenta un crecimiento considerable desde el año 2018 hasta el 2020. Luego, por la pandemia, se reduce la cantidad de personas privadas de libertad gracias precisamente a esta medida, gracias a la variación de medida que fue la estelar, fue la estrella por la cual adolescentes egresaron de los centros juveniles en el contexto de pandemia. No fue necesariamente por los dispositivos que el Ejecutivo dio, el 15.3, el 006-2020, no, fue principalmente gracias al empleo de la variación de la medida socioeducativa, ¿okay? La que está regulada en el código. Fue gracias a eso que presentamos un egreso considerable de adolescentes de centros juveniles, ¿no? Como lo podemos apreciar de las cifras al cierre del año 2020. En el año 2021 también se dieron variaciones en menor cantidad porque ya la población se redujo considerablemente. En el año 2022 igual, en el año 2023, ya para este año, y debo decirlo con un poco de pesar, la cifra de adolescentes privados de libertad se está incrementando nuevamente desde el año 2021, 2022, 2023. Lamentablemente es muy de sospechar que al cierre de este año, esperemos que por lo menos al año siguiente, vamos a tener que alcanzar la cifra prepandemia, lo cual es lamentable, porque significa que solo en contexto de pandemia se nos facilita el criterio de no privar de libertad indiscriminadamente, o no privar de libertad sin sustento, ¿no? Y la pandemia nos demuestra que muchos adolescentes pudieron egresar sin ningún problema, porque no necesariamente deberían haber estado privados de libertad. Y eso nos lo demuestra la realidad, luego de que en la pandemia se revisaron los casos y dijeron, bueno, este adolescente podría fácilmente estar cumpliendo una medida no privativa. Pudimos haber optado por la medida no privativa desde un inicio, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok. Otra de las novedades, otro de los aspectos que aparece como un avance en el marco de la implementación del código
es la aparición, la creación, la regulación de este programa de asistencia y seguimiento posterior al egreso. Nosotros tenemos a la fecha, al mes, acá hay un error, no es a junio del 2023, es a agosto del 2023, tenemos 408 adolescentes que han egresado de centros juveniles y SOAS que participan del programa de asistencia y seguimiento posterior al egreso. Este programa de asistencia y seguimiento posterior al egreso está regulado en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y prevé la posibilidad de hacer un seguimiento al adolescente una vez que culmina su medida socioeducativa, sea en centros juveniles o sea en servicios de orientación al adolescente, con el fin de adicionalmente atender sus necesidades sociales, psicológicas, legales. Hay un audio por ahí, legales, médicas, educativas y laborales del adolescente. El seguimiento requiere de la asistencia, del consentimiento del adolescente porque su participación es voluntaria, no es obligatoria. El adolescente decide si acepta o no que se le realice este seguimiento posterior a su egreso, no es obligatorio, pero nos ayuda mucho a evitar reincidencias. ¿Ok? Que el adolescente egrese en un centro juvenil y que un equipo soporte o sostenga toda esa etapa de que el adolescente regresa al contexto en libertad, ayuda mucho a poder ayudar a mantener su, por ejemplo, reinserción educativa o a insertarlo al ámbito laboral, ¿no? A atender sus necesidades básicas, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, otro de los aspectos adicionalmente al programa de asistencia y seguimiento posterior al egreso son las coordinaciones interinstitucionales. Nosotros, desde el ámbito de ejecución de medidas, constantemente apelamos a esta exigencia de la norma de coordinar con instituciones, diversas instituciones públicas o privadas, todo lo concerniente a la ejecución de las medidas socioeducativas. Siguiente, por favor. En distintos niveles de gobierno, por cierto, ¿no? Y aquí tenemos una serie de convenios que la institución a cargo de los centros juveniles suscribe para contar con el apoyo importante, con el rol importante que tiene cada institución pública y o privada en el ámbito educativo, deportivo, cultural, de intervención socioeducativa, etc. Siguiente, por favor. Ya sé que estoy contra el tiempo, ya estoy terminando. En buena cuenta, estimados, la creación de un nuevo modelo también de intervención de adolescentes ha sido un avance, ¿ok? El PRONASEC ha diseñado un nuevo modelo de intervención a partir de lo que dispone el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Este nuevo modelo de intervención se orienta o se basa en el análisis de las condiciones personales, familiares y sociales del adolescente, es decir, en sus factores de protección y sus factores de riesgo, establece nuevos programas de intervención, se sustenta en el trabajo articulado e interdisciplinario de los equipos técnicos, se orienta en los principios y enfoques reconocidos en el código, incluye el programa de asistencia y seguimiento posterior al egreso, establece el trabajo de redes de apoyo. Todo esto, estimados, está plasmado en un nuevo modelo de intervención que muy próximamente va a ser aprobado para dar pie a su implementación. Siguiente, por favor, creo que ya con esto terminamos. ¿En qué se encuentra actualmente el proceso de implementación del código? Actualmente se viene protocolizando, se han planteado una serie de protocolos en diversos ámbitos, a nivel administrativo, a nivel de ejecución de medidas, a nivel de medidas alternativas, a nivel de equipos técnicos. Esto está siendo impulsado, este proceso de gestión del conocimiento está siendo impulsado por la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial y Permanente de Implementación del Código, la Dirección de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia. A la fecha ya tenemos culminados la gran cantidad de protocolos. Estamos precisamente el día de hoy, tuvimos una reunión con el Poder Judicial, con el equipo técnico de implementación del Poder Judicial, porque vamos a dar inicio a la elaboración de los protocolos administrativos que lidera el Poder Judicial. Y uno de los primeros productos de este trabajo va a ser la guía de implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahí está. La generación de documentos, no, antes eso. Bueno, siguiente, por favor, porque un poco eso es un recuento
Ahora, vamos a hablar de los desafíos y con esto acabamos. Siguiente, por favor. El primer desafío en la implementación del código precisamente es implementar, ¿no? Y aquí tenemos cómo el calendario de implementación del código se ha modificado 4 veces entre el año 2022 y 2023. El primer documento que establece la calendarización se da con el Decreto Supremo 3/2022, luego con el 10/2022 se modifica, esto es en diciembre, para que se implemente en el año 2023, el 3/2022 se modifica para que se implemente en septiembre del 2023, y aquí hay un error, es 3/2023 y 8/2023, ¿ya? Ok, aquí hay un error. Este que ven en pantalla es el último calendario de implementación que prevé que el Distrito Judicial de Lima Norte, Puente Piedra, Ventanilla y Callao se implementaría en el 1 de abril del 2024. ¿Okay? Entonces, recién el 1 de abril del 2024 tendríamos implementado el código en todos sus componentes en estos 3 distritos judiciales. El tema, estimados, como ya lo reiteré, es la demanda adicional de presupuesto. La Secretaría Técnica ha realizado gestiones para requerir una demanda adicional de presupuesto, la cual reiteradamente ha sido rechazada por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Actualmente se ha insistido y tenemos que hay un pedido a nivel de una iniciativa legislativa para que se incluya en la Ley General de Presupuesto el pedido para implementar el código, ¿no? El pedido presupuestal. Siguiente, por favor. Y con esto acabamos. Aquí, estimados, repito, como señalaba hasta hace unos segundos, el primer reto para la implementación del código es implementar, ¿no? Estandarizar instrumentos de valoración de riesgo es otro reto, la aprobación del nuevo modelo de intervención es otro reto, la defensa pública especializada es otro reto, la policía especializada, los juzgados especializados, los equipos técnicos interdisciplinarios, la acreditación de mediadores y mediadoras especializados y especializadas y la implementación de la interoperabilidad en el sistema de justicia penal juvenil. Pero en sí mismo, el código, su implementación es un gran desafío. Y solo con el apoyo de todos y todas podremos conseguir éxito en esto, porque no solo es que el MINJUS vaya y pida el recurso, yo creo que es un tema de todas las instituciones que conformamos el sistema de justicia. Eso, estimados, en cuanto a mi participación. Muchísimas gracias por la atención. Quedo atenta a sus preguntas. Bien, agradecemos a la doctora Claudia Félix. Vamos a pasar rápidamente con la ronda de preguntas. Doctora Claudia, la primera pregunta es la siguiente. ¿Puede el proceso penal juvenil con sus características atender a las necesidades de la víctima? Gracias por la pregunta. De hecho, uno de los enfoques que prevé el Código de Responsabilidad es el enfoque restaurativo. Y hablando del cambio de paradigmas, debería haber mencionado también, por supuesto, que el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, en comparación a otras normas del ámbito penal de adultos y del ámbito penal de adolescentes, no ha tenido en cuenta de una manera tan patente como sí lo está en nuestro Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. El enfoque restaurativo aparece de manera holística y transversal en todas las etapas del proceso y durante la ejecución de medidas socioeducativas. Si va a coadyuvar a atender de mejor manera a las víctimas o a prestar una atención de mejor manera a las víctimas, yo tengo la expectativa de que sí lo vamos a conseguir con una adecuada interiorización por parte de nuestros operadores fiscales, jueces, abogados, policías y de centros juveniles del enfoque restaurativo. Y eso es conocimiento y práctica y voluntad. Atender a la víctima desde que toca la puerta desde una denuncia hasta buscar su efectiva reinserción social. Hay muchos aspectos, los invito a revisar el código en la parte que habla de la sentencia, en la parte en la que se señala que se puede, en la parte que habla también del mecanismo restaurativo, del acuerdo reparatorio como salida alternativa al proceso en el que víctima y adolescente pueden llegar a un acuerdo sobre la mejor forma de reparar a la víctima. Y esto se puede hacer incluso en el momento de la sentencia. Y ahora, en el marco de los protocolos de ejecución de medidas, estamos estableciendo como prioridad el hecho de que nuestras reparaciones
para efectos de una medida, de una variación de medida, por ejemplo, que busque el adolescente, implique principalmente la atención a la reparación de la víctima considerando el enfoque restaurativo. Es decir, víctima y adolescente, ¿de qué forma puedo reparar a la víctima? ¿En qué forma la víctima se siente reparada? No es mera teoría, estimados y estimadas, con un buen direccionamiento en otros países de nuestra región ya vienen aplicando el enfoque restaurativo, trabajar el tema del perdón, de la interiorización del daño cometido, del ánimo de reparar a la víctima, es mucho trabajo de los equipos técnicos interdisciplinarios que sensibilizan al adolescente y sensibilizan a la víctima. Entonces, en conclusión, diría que sí. Bien, doctora, tenemos otra pregunta. Actualmente, ¿en cuántos distritos judiciales se viene aplicando el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes? El Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes está vigente a nivel nacional desde el año 2018. Lo único que está pendiente de implementación es el componente procesal, y ese todavía no lo vamos a implementar sino hasta el próximo año, hasta abril del 2024, según la última modificación al calendario, el calendario oficial de implementación que fue aprobado por decreto supremo en septiembre de este año, hace 2 semanas, que es el que mostré hace un momento, si no me equivoco, es el 8/2023. Así es. Muy bien, doctora Claudia. Tenemos una última pregunta, justo nos acaba de llegar. La pregunta es la siguiente. ¿Someter a un adolescente a un proceso con 3 etapas no dilata más el trámite? ¿No es mejor un proceso único cuyo trámite es más célere? Ello en atención a las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, que destaca entre los objetivos más importantes la mínima intervención. Es un debate, es cuestionable, es argumentable desde las dos aristas. Lo cierto es que voy a partir para responder esa pregunta de la realidad. Hoy en día ningún proceso de adolescentes dura 50 días, ninguno. Y el que diga lo contrario, por favor muéstrenme sus sentencias emitidas en menos de 50 días o el día 50, porque no es así. Y es peor, creo yo, en términos de garantía, tener un proceso de esclarecimiento, tener solo una audiencia de esclarecimiento de hechos, es decir, una única oportunidad para escuchar al adolescente si es que los escuchamos, a tener un proceso en el que realmente exista una investigación concienzuda y responsable por parte de una autoridad responsable de esta investigación. Y en este caso el código decidió, siguiendo el principio acusatorio y el modelo acusatorio, repito, en la creación de este proceso de responsabilidad penal de adolescentes, sigue la exigencia del cambio de paradigma de un modelo, un proceso inquisitivo, secretismo, despacho, sentencia en mi despacho, ¿no? Casi ni escucho a los sujetos procesales, solo tengo la única oportunidad de esta audiencia única de esclarecimiento de hechos, luego no más. No hay esta evaluación integral que puedo hacer del adolescente para tomar la decisión sobre qué medida es más adecuada. Y repito, los casos que pasen a un proceso realmente son aquellos, o deberían ser aquellos, que son graves, que revisten gravedad, que podrían ameritar una medida distinta de una salida alternativa, ¿no? Que pueden ameritar medidas socioeducativas para atender en consecuencia, en correspondencia con los factores que presenta este adolescente. Deberían ser los casos más gruesos. Y para eso, por lo general, los casos más graves son los que ameritan diligencias de investigación. Porque yo no puedo saber solo con la noticia criminal que el adolescente es responsable, ¿no? Yo tengo que realizar las diligencias que corresponda y el Ministerio Público debe tener un plazo razonable para ello. Pero tampoco es excesivo, el plazo no es el mismo que para los adultos y aquí hay que hacer una salvedad. El plazo que se prevé para cada etapa procesal dura mucho menos que un proceso penal de adultos, muchísimo menos, ¿ok? Entonces, es más, dura 4 meses como máximo. Dura 4 meses, porque es lo máximo que puede durar una internación preventiva. Dura 4 meses como máximo. Entonces, siendo honestos,
y sincerando nuestros plazos, los plazos de actuación fiscal, los plazos de actuación policial, los plazos de actuación judicial, sincerando esos plazos, creo que le quedamos debiendo los 4 meses, ¿no? Hay que verificar también con la realidad cuánto realmente, valga la redundancia, nos estamos demorando en resolver nuestros casos de adolescentes en conflicto con la ley penal. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias nuevamente, doctora Claudia Félix, por sus respuestas. Hemos terminado esta estación de preguntas. Muy bien, con el tema políticas públicas aplicadas al sistema de justicia juvenil restaurativa, le damos la bienvenida al doctor Óscar Vázquez Bermejo, especialista de la Dirección de Política Criminológica de la Dirección General de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El doctor Vázquez Bermejo estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene título de Magíster en Políticas Sociales, con mención en Infancia, y es egresado del doctorado de Sociología de la misma universidad. Ha trabajado en la Fundación TRD SOMS, la USAN, coordinando programas de justicia juvenil restaurativa en Perú, Bolivia, Ecuador y Paraguay. Asimismo, ha trabajado en el Ministerio del Interior, el Programa Nacional de Centros Juveniles y en la Dirección de Política Criminológica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctor Vázquez Bermejo, bienvenido. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, y para mí es pues un gusto poder participar en este diplomado, acompañado con excelentes expositoras como la doctora Claudia Félix, que acaba de hacer una exposición muy buena sobre el Código de Responsabilidad Penal, como siempre, y ella es una de las principales pues autoras de este importante código, ¿no? Bueno, eso es un poco la temática que me han pedido, es un poco hablar sobre el tema de las políticas públicas aplicadas al sistema de justicia juvenil restaurativa. Quisiera presentar una primera lámina. Tenemos, creo, 40 minutos para compartir con ustedes la exposición. Muy bien. Entonces, quizás en la actualidad el principal tema, digamos, en relación al tema de las políticas públicas está referido a la implementación del Código de Responsabilidad Penal. El nudo, digamos, mayor que impide de alguna manera la implementación completa del Código de Responsabilidad Penal tiene que ver con un tema de asignación presupuestal, ¿no? Desde hace ya algunos años venimos haciendo el esfuerzo de buscar el financiamiento del Código de Responsabilidad Penal, y hasta el momento no se ha logrado, digamos, conseguir el financiamiento que favorezca la implementación del CRPA, ¿no? En estos días, como ustedes saben, está discutiéndose en el Congreso la ley de presupuesto y lamentablemente el Ministerio de Economía no ha considerado dentro de las prioridades el Código de Responsabilidad Penal, y en estos días los titulares del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Ministerio de Interior y del Ministerio de Justicia, pues tienen la posibilidad o la oportunidad de poder presentar, digamos, insistir, ¿no?, en la necesidad de la implementación del Código de Responsabilidad Penal. Por otro lado, esto ha supuesto, ¿no es cierto?, una postergación del código, del calendario oficial de implementación progresiva o de aplicación progresiva. Se ha ido postergando precisamente porque no se ha logrado
contar con los recursos para empezar o iniciar esta implementación del código, ¿no? Actualmente, hace algunas semanas, se aprobó este nuevo calendario que ha fijado como fecha de inicio el mes de abril del 2024. Lo que quería quizás comentar es que en estos días también se ha dado una noticia que todavía falta confirmarse. Sin embargo, se acaba en las instancias, digamos, del Estado peruano, del gobierno, ya se ha aprobado la Política Nacional de Adolescentes del Riesgo y en conflicto con la ley penal. Por lo menos en las instancias en las cuales se han venido discutiendo, en la presidencia del Consejo de Ministros y el mismo Consejo de Ministros el día de hoy, pues ha dado luz verde a esta política que durante más de 6 meses, más o menos 7 meses, se quedó un poco paralizada. ¿Por qué es importante esta política nacional de adolescentes en riesgo y en conflicto con la ley penal? En principio, porque claro, esta política comprende no solamente el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, sino también desarrollar un conjunto de iniciativas de carácter preventivo para, digamos, evitar y reducir la incidencia de adolescentes en la infracción a la ley penal. Entonces, por un lado, entonces podemos decir ya que en los próximos semanas quizás saldrá un decreto supremo o una ley, perdón, de aprobación, un decreto, sí, de aprobación de esta política nacional de adolescentes en riesgo y en conflicto con la ley penal. Y esto podría, y en eso creo que estamos intentando desde el Ministerio de Justicia, ver la posibilidad de contar con un presupuesto por resultado para la implementación tanto del código como para la implementación de las acciones de prevención, ¿no? Entonces esa es una, vamos a llamar una noticia positiva, ¿no? Entonces, dicho esto, me gustaría, aunque creo que muchas de las cosas que voy a señalar, voy a decir, ya se han comentado o ya se han dicho, en todo caso va a quedar como ideas, digamos, un poco que van a reforzar, ¿no es cierto?, la idea y el sentido de la importancia de implementar precisamente el Código de Responsabilidad Penal, ¿no? Señalar que este Código de Responsabilidad Penal trae un nuevo modelo de justicia juvenil que digamos, entre otras cosas, tiene 4 características. Hay muchas más, pero quisiera quedar en 4. Una característica principal es que es una justicia especializada y diferenciada, ¿no? Es una justicia especializada y diferenciada por el sujeto, el adolescente en conflicto con la ley penal, que es un sujeto que tiene 2 aspectos importantes. Por un lado, es una persona que está en proceso de crecimiento y desarrollo, y por otro lado, es un sujeto de derechos. La Convención de los Derechos del Niño, a través de la doctrina de la protección integral de la infancia, precisamente hace referencia a estas 2 características de los adolescentes, ¿no? Y es en función de los sujetos adolescentes, de sus características particulares, ¿no es cierto?, de ser personas en crecimiento y desarrollo, y por otro lado sujetos de derecho, es que se exige una justicia especializada y diferenciada.
¿Qué significa una justicia especializada? Que tanto los operadores de justicia, la policía, los jueces, los fiscales, los defensores públicos, deben, y el procedimiento y la organización del sistema está enfocado en en este sujeto adolescente, ¿no? En ese sentido, este sujeto adolescente que tiene características muy particulares requiere un conocimiento especializado por parte de los operadores para impartir justicia, ¿no? Por eso es importante, necesario la formación, la capacitación de los jueces, pero además la importancia de contar con equipos interdisciplinarios, porque efectivamente las necesidades, las características de estos adolescentes, sobre todo que entran en conflicto con la ley penal, requieren, digamos, un conocimiento especializado. Entonces, los jueces, los fiscales, los defensores públicos, ¿no es cierto?, requieren equipos interdisciplinarios, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales que puedan ayudar y contribuir a tomar mejores decisiones y a la vez de ayudar a que estos adolescentes no vuelvan a cometer otro delito. Una justicia especializada. Y es diferenciada en dos sentidos. En principio, porque no se puede juzgar a un adolescente como un adulto, porque los adolescentes, digamos, no tienen las mismas características de razonabilidad, de cognición, de control de impulsos que los adultos, ¿no? Y es que precisamente en estos últimos años, investigaciones sobre neurociencia indican, ¿no?, que el crecimiento del cerebro, la parte frontal, prefrontal del cerebro, que es donde precisamente se logra que el adolescente pueda entender, comprender, digamos, las consecuencias de los actos, el control de los impulsos, ¿no es cierto? Es una de las zonas del cerebro que, digamos, que se desarrolla más tarde, se inicia a partir de los 14 años, ¿no? Y es la parte del cerebro que demora más tiempo en desarrollarse hasta los 29 años de edad. Entonces yo no puedo juzgar a a un adolescente por más que haya cometido el delito más grave como un adulto, porque no tiene las condiciones físicas, neuronales, vamos a llamar cognitivas, ¿no es cierto?, que un adulto, ¿no? Por eso, en la última observación general del Comité de Derechos del Niño, señalan que no se puede juzgar a los adolescentes menos de 14 años, ¿no? En fin. Y por otro lado, ya a nivel global, digamos, se señala que la intervención de los adolescentes en conflicto con la ley penal son intervenciones individualizadas. Y para poder yo, digamos, tener una intervención individualizada, como lo dijo la doctora Claudia, es importante tener evaluaciones que permitan precisamente identificar estas necesidades, estas características de los adolescentes y sobre todo determinar los niveles de riesgo para poder ver qué tipo de intervención, con qué intensidad se puede intervenir con estos adolescentes, ¿no? Entonces, este enfoque de justicia especializada y diferenciada, digámoslo, está presente en el Código de Responsabilidad Penal. La segunda característica que nace precisamente en esta condición, en esta doble condición de los adolescentes, como personas en crecimiento y desarrollo y a la vez sujetos de derecho, es que se exige una garantía de mínimo, es una justicia, digamos, que reconoce a los adolescentes los mismos derechos y las mismas garantías que los adultos, pero aún más por ser personas en crecimiento y desarrollo, se exige hacer un mayor énfasis en su protección y en la garantía de estos derechos, ¿no? Y es de mínima intervención porque los estudios, digamos, de la criminología permiten señalar, ¿no?, que muchas veces los adolescentes
los delitos que cometen, las infracciones que cometen, la mayoría de ellos son episódicas, ¿no? Es decir, no necesariamente porque un adolescente ha cometido un delito, es ya un potencial delincuente. La mayoría de los chicos comete infracciones que forman parte de su propio desarrollo, porque muchos de los adolescentes están en un proceso de descubrimiento de sus propias normas, de sus propios criterios de decisión, y generalmente para construir estas propias decisiones, si no tienen un buen acompañamiento, pueden romper las reglas y las normas y en algunos casos los delitos, ¿no? Pero no significa necesariamente que vayan a cometer van a ser potenciales delincuentes, y los estudios señalan que solamente un grupo pequeño de adolescentes son los que desarrollan una trayectoria delictiva, persistente, crónica, violenta, ¿no? Entonces, donde ahí los sistemas de justicia deben de concentrarse, ¿no? Entonces, debe ser y además, la participación o la presencia, el involucramiento de los adolescentes en los sistemas de justicia o en la privación de la libertad tienen serias consecuencias, digamos, criminógenas, ¿no? Por contagio, en fin. Es por eso que se exige pues una justicia garantista, que garantice los derechos y a la vez sea de mínima intervención, donde el sistema de justicia sea una excepción y la privación de libertad el último recurso por el menor tiempo posible, ¿no? Son principios importantes, ¿no? La tercera característica tiene una connotación educativa, ¿no? Es decir, el sistema de justicia, las medidas socioeducativas son sanciones, ¿no es cierto? Pero con una finalidad. La finalidad es educativa, que ayude a entender y comprender a los adolescentes de los hechos que ha cometido, ¿no es cierto? Y le impida, pues, desarrollar, digamos, ayudarle a entender y comprender, ¿no es cierto? Y evitar que siga una carrera delictiva. Ese es el objetivo de la sanción, de las medidas socioeducativas, de la privación de la libertad, ¿no? Y en ese sentido es diferente de los adultos, ¿no? Los adultos no necesariamente se hace énfasis en esta connotación educativa, prevención especial positiva, ¿no? Luego es una justicia con un enfoque restaurativo. ¿Qué quiere decir un enfoque restaurativo? Que lo más importante no está en la sanción, sino está en hacer que el adolescente se responsabilice, en que repare los daños que ha causado la víctima, ¿no es cierto? No es un enfoque de una justicia retributiva, punitiva, sino restaurativa, porque lo más importante es restablecer la paz social que se quiebra cuando se comete un delito o una infracción, y se haga lo posible para reparar el daño a la víctima y a la comunidad, ¿no? Entonces, ese es un poquito este sentido y de la importancia de este nuevo modelo de justicia juvenil y de la política que tenemos ya aprobada, ¿no? Y que su implementación tiene este sentido. Voy a pedir a los amigos que me ayuden a pasar la siguiente lámina. Entonces, como también ya lo decía nuestra amiga Claudia, la doctora Claudia, efectivamente, hoy en día, pues tenemos un sistema inquisitivo, ¿no? Donde el juez investiga y sanciona, ¿no es cierto? Tenemos jueces fiscales y defensores no especializados suficientemente como deberían serlo. No se cuenta con un apoyo técnico suficiente, ¿no es cierto? Hay todavía una excesiva judicialización de casos. Hay una excesiva privación de libertad, casi el 54% de los chicos está privado de libertad, frente al 46% chicos. Muchas veces los derechos de los adolescentes no están garantizados, no son bien defendidos en el proceso judicial, y la víctima pues muchas veces no es atendida ni se encuentra reparada, ¿no? Esa es un poco de alguna manera la situación en la cual el Código de Responsabilidad Penal quiere revertir,
Y por otro lado, dentro del sistema de reinserción social hay un número alto de chicos privados de libertad, donde los centros juveniles tienen una infraestructura de precaria, limitada, deficiente, los equipos técnicos especializados son limitados y el tratamiento poco especializado, sobre todo de los casos graves, ¿no? Eso significa, ¿no es cierto?, que efectivamente el sistema de responsabilidad social pues tiene limitaciones también, ¿no? Por un lado, la problemática es que en el Perú particularmente somos una sociedad que se siente muy insegura, que demanda cada vez más. Si uno prende el televisor todos los fines de semana, ¿no es cierto? Vemos noticias que alarman a la sociedad y de alguna manera la opinión pública pide mayores sanciones, ¿no es cierto? Y muchas veces los jueces, los fiscales, digamos, se sienten de alguna manera presionados, ¿no es cierto?, para eh, solicitar pues medidas que son duras, ¿no es cierto? Y tenemos en la actualidad pues un grupo grande de chicos privados de libertad en estas condiciones y por tanto con serias limitaciones para poder trabajar con ellos de una manera adecuada, de una manera apropiada, ¿no? Esa es, digamos, la problemática actual, ¿no es cierto? Que esta política y el código quiere modificar o cambiar. Pasamos a la siguiente lámina. Entonces, este código, ¿no es cierto?, va a traer una serie de cambios a nivel del sistema de justicia juvenil, ¿no? Como ya lo explicó muy bien la doctora Claudia, ¿no es cierto? Hay un cambio de modelo, un modelo acusatorio, del inquisitivo al acusatorio. El acusatorio, pues efectivamente pretende brindar todas las garantías, ¿no es cierto?, a los adolescentes dentro de un proceso judicial de carácter adversarial, ¿no es cierto?, donde el fiscal es el que investiga, es el que acusa, la defensa tiene que, digamos, hacer una defensa exhaustiva, ¿no? Y el juez es el que dirime, digamos, la responsabilidad del adolescente, ¿no? En este proceso que es garantista, ¿no es cierto? Y caro, ¿no es cierto? Se debe hacer uso de las salidas alternativas, ¿no? Este sistema garantista del modelo acusatorio no funciona si efectivamente a través de las salidas alternativas, ¿no es cierto?, que son soluciones al conflicto penal de manera efectiva, de manera importante. Si no funcionan, vamos a tener un sistema judicial sumamente congestionado, sumamente caro, ¿no es cierto? Y se va a percibir que no hay un sistema de justicia realmente adecuado, ¿no? Entonces, el modelo acusatorio garantista funciona si las salidas alternativas como la remisión, el acuerdo reparatorio, van a funcionar. Y este código, ¿no?, además de salidas alternativas, pues propone los mecanismos restaurativos y la reparación del daño, que ya lo vamos a explicar, ¿no? Entonces, en el conjunto vamos a tener una policía especializada, módulos adecuados, especializados, esto en lo ideal, ¿no? Es decir, si finalmente se aprobara toda el código de responsabilidad penal y si tuviéramos los recursos suficientes, los adolescentes desde que ingresan a los módulos de policía, a las comisarías, con módulos especializados, policías especializados, con una defensa pública especializada, dedicada exclusivamente para los adolescentes, con fiscales especializados, con equipos técnicos, con mediadores propuestos por el Ministerio de Justicia, jueces, equipos técnicos, ¿no es cierto? Sería una justicia mucho más adecuada, mucho más apropiada, ¿no es cierto? Y donde el sistema de reinserción social deberíamos tener SOAS a nivel nacional, ¿no es cierto? Con mejores equipos
interdisciplinarios, donde los jueces puedan priorizar las medidas alternativas a la privación de la libertad, tener centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación más pequeños, con menor población, pero con equipos realmente altamente especializados para poder hacer una intervención adecuada de ellos y el acompañamiento del servicio a los chicos que egresan de los centros juveniles y de los SOA, ¿no? Este es un poco, en general, digamos, los beneficios, ¿no?, que traería la implementación del Código de Responsabilidad Penal. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, la justicia juvenil, ¿no?, que está presente en el Código de Responsabilidad con un enfoque restaurativo. ¿Qué quiere decir una justicia juvenil con un enfoque restaurativo? La justicia juvenil, digamos, puede tener un enfoque, vamos a llamar punitivo, puede tener un enfoque restaurativo. ¿Qué quiere decir tener un enfoque punitivo? Un enfoque donde se privilegia, ¿no es cierto?, o el sentido en general que se da al conjunto de la aplicación de las normas, digamos, van a preferir siempre las medidas retributivas, punitivas, ¿no? En el caso de la justicia restaurativa, lo que se va a privilegiar, ¿no es cierto?, el sentido de procurar que el adolescente se responsabilice, repare el daño, ¿no es cierto?, se rehabilite, se reinserte, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de una justicia juvenil con un enfoque restaurativo, es precisamente que no solamente se apliquen los mecanismos restaurativos, sino que en general todo el sistema tenga un sentido restaurativo, ¿sí? Por eso, desde un enfoque restaurativo, ¿no es cierto?, la justicia juvenil debe intervenir desde el primer momento que un adolescente es detenido o es intervenido por la policía. Es desde ese momento que el adolescente debe sentir que, que está ingresando a un sistema distinto, diferente al que está acostumbrado. Normalmente muchos de estos adolescentes que vienen cometiendo delitos, que vienen cometiendo infracciones, son chicos que han tenido poca preocupación por parte de su familia, han desertado del colegio, están consumiendo drogas, ¿no? Entonces la experiencia de entrar dentro de un sistema de justicia juvenil debería ser de, de brindar una oportunidad distinta, diferente al adolescente, ¿no? Y la principal dificultad inicial es precisamente contar con policías especializados, ¿no? Las experiencias de policía, de intervenciones policiales, digamos, que muchas veces privilegian, digamos, el maltrato, la humillación, la discriminación, la tortura, porque muchas veces pues se castiga a los chicos desde la comisaría, se les sanciona, ¿no es cierto? Desde la experiencia que tenemos, no es muy favorable. Lo que ayuda es precisamente desde la comisaría que se pueda tener una intervención adecuada, que se respete los derechos de los adolescentes, que se le garantiza los derechos, y eso le da mucha legitimidad al Estado, ¿no? ¿No? En el Agustino se tuvo una experiencia muy interesante de contar con un módulo de policía, contar con, con policías especializados, contar con abogados, con defensores públicos, justicia juvenil restaurativa, con equipos interdisciplinarios, y realmente la mayor cantidad de adolescentes que pasaron o que han pasado, que pasan por esta experiencia, pues logran revertir su situación y no volver a cometer otros delitos, ¿no? La idea es que desde el primer momento que el adolescente pisa la comisaría, debe haber un cambio en general, y eso se necesita contar módulos de atención especializada, policías especializados, ¿no es cierto? Equipos de la fiscalía especializados, defensores públicos especializados, ¿no es cierto?
Y este tema del respeto de los derechos tiene un impacto positivo en los adolescentes, porque eh, ellos, digamos, tienen una mayor posibilidad y capacidad de respetar la autoridad eh, policial y la autoridad del Estado, ¿no es cierto? Y hay posibilidades de cambio desde ese primer momento que los adolescentes están en comisaría, ¿no? Recuerdo haber entrevistado a algún adolescente, ¿no? Que me comentaba, ¿no? En la comisaría del Agustino, que cuando él llegaba, ¿no? Algunos policías desde la puerta ya le decían, ¿no? Vas a ver lo que te va a pasar, vas a ver lo que te va a pasar, ¿no? Y entonces, claro, muchos de ellos entran con temor, miedo, y se encuentran con el policía que es especializado y capacitado, ¿no? Y precisamente el tener un policía que sabe bien cómo llegar hacia los adolescentes ha significado que ellos tomen la confianza, en fin, se logran casos positivos, ¿no? Eh, y efectivamente un módulo que también atienda a la persona agraviada, ¿no? Luego tenemos también las salidas alternativas y los mecanismos restaurativos, ¿no? Felizmente en el Código de Responsabilidad Penal tenemos a la remisión y el acuerdo reparatorio, ¿no? La remisión, ya la vamos a explicar un poquito de qué se trata, el acuerdo reparatorio también con la posibilidad de hacer uso de mecanismos restaurativos. Quizás ustedes no saben, pero desde el Ministerio de Justicia estamos implementando el servicio de mediación. Es probable que en octubre tengamos el primer mediador penal juvenil implementado en el Callao. En el Callao estamos haciendo el esfuerzo al Ministerio de Justicia de contar con defensores públicos especializados y también un mediador especializado, ¿no? Ganar experiencia y luego esta experiencia se pueda ir replicando, que es lo que el código también señala, ¿no? Este, efectivamente, lo que se busca es que la mayoría de los adolescentes, de cada 10 adolescentes, casi 6 cometen delitos que no revisten gravedad. Y no es necesario precisamente abrirle un proceso judicial, sino ver, digamos, atenderlo a través de justicia restaurativa, en fin, ¿no? Y procurar que estos adolescentes pues reparen el daño y reciban una intervención fuera del sistema judicial, ¿no? Eso va a generar también que las personas agraviadas sean resarcidas, compensadas, reparadas, y las salidas alternativas son acciones pues de alta calidad y bajo costo, ¿no? Eh, seguimos en este enfoque restaurativo de la policía, las salidas alternativas, los mecanismos restaurativos. Pasamos a la siguiente lámina. ¿Aló? ¿Hola? Muy bien. Entonces, efectivamente, la remisión, esto lo voy a pasar rápidamente porque el doctor Sarabia lo va a desarrollar de manera muy eh, exhaustiva, ¿no es cierto? Solamente señalar, ¿no? Que la remisión es una de las instituciones principales, ¿no es cierto?, de la justicia juvenil, que implica efectivamente remitir, derivar, ¿no es cierto? Diversion en inglés, preferir una atención fuera del sistema judicial a través de la intervención o la participación de los programas y los servicios de comunidad, ¿no? Muchas veces, como les decía, los adolescentes cometen infracciones que no revisten gravedad y muchas veces tienen capacidades y la intervención debe ser mínima, ¿no es cierto? Y muchas veces derivándolo a programas de la comunidad es suficiente para que estos adolescentes puedan revertir esa situación en la que se encuentran, ¿no? Entonces la remisión es una de las principales instituciones de la justicia juvenil. El Código de Responsabilidad Penal lo contempla, ¿no es cierto? Y se puede aplicar en la investigación preliminar por el fiscal y en la investigación preparatoria, digamos, la otorga el juez, ¿no es cierto?, a requerimiento del fiscal, ¿no es cierto? Y una vez que se da la remisión, el equipo de justicia restaurativa hace seguimiento
Y lo que trae el código es que si el adolescente no cumple con la remisión, esta puede ser revocada y se continúa con el proceso, ¿no? En cierta manera, la remisión, pues, es una alternativa, una oportunidad que se le da al adolescente. La remisión puede ser aplicado también con un mecanismo restaurativo, porque la remisión busca, ¿no es cierto?, que el adolescente se comprometa a reparar el daño a la víctima, ¿no? Y el fiscal o el juez puede decirle al adolescente que puede hacer uso de los mecanismos restaurativos precisamente para llegar a un acuerdo con la víctima en la aplicación de la remisión. La siguiente lámina es el acuerdo reparatorio. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Pasar a la siguiente lámina. ¿Aló? ¿Aló? Muy bien, la siguiente lámina. Entonces, la otra salida que contempla el código de responsabilidad es el acuerdo reparatorio y es precisamente un mecanismo, ¿no es cierto?, de una salida alternativa, ¿no es cierto?, donde el adolescente y la víctima pues lleguen a un acuerdo, ¿no es cierto? Eso es un poco, y sobre todo en infracciones que afecten el patrimonio, pero no afecten, digamos, la integridad o la vida de la víctima, ¿no? Es importante, ¿no?, que en este caso el adolescente reconozca, se comprometa a reparar el daño, la víctima debe aceptar, ¿no es cierto? Y el acuerdo reparatorio propone la restitución o el resarcimiento económico o también un servicio, ¿no? Pero esto se puede hacer uso de un mecanismo restaurativo. Y al igual que la remisión, se puede, digamos, aplicar en la investigación preliminar que la hace el fiscal o la puede hacer en en la investigación preparatoria por el juez, ¿no? Es a requerimiento también del fiscal, ¿no? Es decir, es el juez el que valida de alguna manera el acuerdo reparatorio en la investigación preparatoria. La siguiente lámina es la terminación anticipada. Decir que para que funcione precisamente este modelo procesal de carácter acusatorio, ¿no es cierto? Es importante las salidas alternativas, pero también es muy importante hacer uso de estos procedimientos especializados o especiales como la terminación anticipada, ¿no? Que se concluye antes del juicio oral, digamos, el proceso, ¿no es cierto? Y en la terminación anticipada, sobre todo para precisar la reparación civil, es que también el código ha contemplado la posibilidad de hacer uso de los mecanismos restaurativos, ¿no? Entonces, en el caso del Código de Responsabilidad Penal, a diferencia del Código de Procesal Penal de Adultos, ¿no es cierto?, las salidas alternativas, como es la remisión, el acuerdo reparatorio y también este proceso especial de terminación anticipada, puede ser aplicado con mecanismos restaurativos. Y además, se puede hacer uso de los mecanismos restaurativos en la sentencia. En la sentencia también, para determinar la reparación civil, se puede hacer uso de mecanismos restaurativos. Muy bien, en la siguiente. La oportunidad es desde que se inicia la formalización hasta antes de presentar la acusación, es que se puede llegar a hacer la terminación anticipada, ¿no? Mecanismos restaurativos, que ya les he explicado lo que es el enfoque restaurativo, ¿no? Lo importante, el enfoque restaurativo promueve, busca que el adolescente participe y la víctima participen y superen el conflicto penal a través de mecanismos de reparación del daño, ¿no? Ese es un poco los mecanismos restaurativos. Lamentablemente en el proceso penal de adultos no tienen esta figura de los mecanismos restaurativos. Vamos a llamar, es una metodología, es un mecanismo, es un medio de lo que es la justicia restaurativa,
En la justicia restaurativa, como ustedes saben, tiene tres objetivos, ¿no? Uno de los objetivos principales de la justicia juvenil es reparar el daño a la víctima. Pero no solamente eso, sino que busca que la persona que ha causado el daño, en este caso el adolescente, pueda reparar de una manera integral, no solamente material, sino también emocional, moral, digamos, a la víctima, repararle a la víctima, ¿no? Y a la vez que la comunidad pueda contribuir, apoyar tanto a la víctima como a la víctima en su recuperación, como al adolescente en su reinserción social, ¿no? Entonces la justicia restaurativa busca tanto que el adolescente, la víctima y la comunidad puedan participar para atender las consecuencias de un delito, ¿no es cierto? Y lograr precisamente la paz social a través de la reparación del daño, a través de la reinserción del adolescente y a través de una comunidad que los reintegra y los repara y se siente más segura y se logra la paz social, ¿no? La justicia restaurativa promueve precisamente que el adolescente se encuentre con la víctima, ¿no es cierto? Y en este encuentro con la víctima no solamente entienda, comprenda digamos, el daño que ha causado, sino también tenga la oportunidad de poder sentirse redimido al solicitar disculpas auténticas a la víctima y por tanto el adolescente pueda entender, comprender, ¿no es cierto?, que ha causado daño a otro, entender el daño, pero también la oportunidad de reparar ese daño y de resarcirse a sí mismo por el daño que se ha hecho, ¿no? Restablecerse, restaurarse, redimirse, y eso le permite a los adolescentes tener la oportunidad de cambiar de rumbo, por decir, de evitar seguir cometiendo delitos, ¿no? Los mecanismos restaurativos son voluntarios, no hay obligatoriedad, ¿no es cierto?, de participar en los mecanismos, es totalmente voluntario y en cualquier momento la adolescente y la víctima pueden abandonarlo. Debe ser totalmente confidencial, ¿no es cierto? Todo lo que se dice del mecanismo restaurativo, dentro de la mediación, debe ser totalmente confidencial. Nadie debe, el mediador debe ser una persona totalmente imparcial, no debería ser ni un juez ni un fiscal, ¿no? Sino una persona que facilite la comunicación y el diálogo entre el adolescente y la víctima, y debe dar una solución muy rápida al conflicto penal, una solución de alta calidad, ¿no? En fin, pasamos a la siguiente y luego vamos a responder todas las preguntas. Vamos ya culminando. Y finalmente, claro, el enfoque restaurativo está presente en el proceso judicial. Ya hemos hablado de este modelo acusatorio garantista, ¿no? Lo ideal es que efectivamente solamente los casos graves pasen al proceso judicial, la mayor cantidad de los chicos puedan, digamos, ser atendidos a través de las salidas alternativas, y efectivamente el sistema de reinserción social, ¿no es cierto?, cuenten con equipos interdisciplinados, especializados, y también contar con un programa que sean diferenciados, ¿no?, atendidos según el nivel de riesgo, donde el servicio de los SOAS y los centros juveniles puedan ampliarse y mejorarse, y se pueda aplicar el servicio de prestación a la comunidad con un enfoque restaurativo, que los adolescentes y jóvenes de alto riesgo tengan un tratamiento intensivo, ¿no es cierto? Y finalmente que los adolescentes y jóvenes que pasan por el sistema, por la reinserción social, asuman su responsabilidad, ¿no es cierto? Y puedan desarrollar proyectos de vida orientados a desarrollar actividades positivas alejadas del delito, ¿no? Ese es un poco el sentido. Muy bien, entonces he tratado de explicar en esta exposición, digamos, la política que implica el Código de Responsabilidad Penal, ¿no es cierto?, donde uno de sus principales pilares es el enfoque restaurativo, y el enfoque restaurativo está presente a lo largo del proceso, desde el primer momento en que el adolescente entra al sistema hasta que, digamos, egresa,
¿no? Ese debería ser el sentido, ¿no? Y que todos los actores trabajemos de manera articulada en un mismo sistema, ¿no? Eso es lo que se busca. Muy bien. Entonces, creo que estoy por cumplir el tiempo. Me pidieron 40 minutos. Creo que estoy casi por cumplir con ese tiempo y más bien dedicamos unos 5 minutos o quizás menos para las preguntas que ustedes consideren eh, hacerlas, ¿no? Bien, doctor Vázquez, muchas gracias. Le dirijo la primera pregunta que nos ha manifestado acá los participantes por el chat. Es cómo se puede contemporizar lo que diga el equipo multidisciplinario con las disposiciones del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente sobre los tipos penales que prevé la medida de internamiento. Excelente, esa es una excelente pregunta, ¿no? Porque finalmente son los jueces y los fiscales que de alguna manera van a solicitar una determinada medida socioeducativa y son finalmente los jueces los que van a tomar la decisión. Hay que tener en cuenta que a diferencia de la determinación de la pena en el sistema de adultos, las reglas de Beijing señalan que la respuesta del Estado tiene que ser proporcional no solamente a la gravedad del delito, sino debe contemplar también las circunstancias del adolescente y su situación personal, social y familiar, ¿no? Es decir, que el juez no solamente debe fijarse qué infracción cometió el adolescente, sino que tiene que hacer una evaluación en general también de la situación personal, familiar del adolescente y también de la sociedad. Tiene que ponderar el delito, la infracción, la gravedad, pero tiene que también mirar las circunstancias personales, sociales del adolescente y también el interés de la sociedad y la comunidad. Y es en esta parte que efectivamente los equipos interdisciplinarios no van a opinar, ¿no es cierto?, sobre qué medida debe de poner, determinarla, pero sí es importante que el equipo interdisciplinario le dé elementos, digamos, de la situación de los adolescentes que permitan a los jueces tomar una mejor decisión de qué es lo más conveniente para los adolescentes, ¿no? Entonces, la justicia juvenil es una justicia interdisciplinaria, ¿no es cierto? Donde los jueces y los fiscales y los equipos interdisciplinarios tienen que trabajar de la mano, ¿no? Eso sería mi respuesta. Bien, doctor, tenemos otra pregunta. ¿Cómo debe aplicarse la remisión en el proceso de infracción penal en el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente? Ya, como les había comentado, pues la remisión es una de las principales figuras, instrumentos o instituciones de la justicia juvenil, ¿no? La filosofía de la remisión es precisamente señalar que muchas veces hay que evitar ingresar al adolescente o sacarlo al adolescente del sistema judicial porque es mucho mejor atenderlo en comunidad, ¿no? Es decir, alguna jueza decía no podemos usar como que una bomba, ¿no? O decirlo de otra manera, no podemos de repente hacer una intervención quirúrgica con una enfermedad simple, ¿no es cierto? Debe haber proporcionalidad, ¿no? Entonces, muchas veces, como les comentaba, los chicos cometen infracciones que son episódicas y no necesariamente van a desarrollar una carrera delictiva. Y muchas veces es preferible trabajar con ellos en medio, fuera del sistema judicial, que ingresarlo a procesarlo o privarlo de libertad, ¿no? Entonces, la remisión es esa figura que permite esta posibilidad de derivar a los adolescentes a los programas y servicios y darle una intervención fuera del sistema judicial. Y como lo había explicado, se puede aplicar, digamos,
durante las indagaciones preliminares y ahí corresponde únicamente al fiscal, generalmente por infracciones que no revisten gravedad, ¿no es cierto? Y en la investigación preparatoria, sí, el fiscal es el que hace el requerimiento al juez y el juez es el que aprueba la remisión, ¿no? La característica de la remisión en el código es que es revocable, se puede revocar, y la exigencia en general es pues que sea una infracción que no revista gravedad, digamos que es totalmente voluntario. El adolescente debe aceptar voluntariamente, participar de los programas. No es necesario que el adolescente reconozca que ha cometido una infracción, pero sí es importante saber que el adolescente ha tenido algún nivel de participación y que haya la intención del adolescente de reparar el daño a la víctima, ¿no? Esas son y que de alguna manera pues tenga un soporte familiar que le contribuya y le ayude al adolescente, ¿no? Esas son las condiciones y se puede aplicar, como les decía, tanto en la investigación preliminar a cargo del fiscal únicamente y en la etapa ya de la formalización a cargo del juez, previa requerimiento del fiscal, ¿no? Bien, doctor Vázquez, muchas gracias por sus respuestas. Agradecemos también su participación, así como la participación de la doctora Claudia Félix. Hemos concluido las ponencias por el día de hoy. A nuestros participantes, por favor, recordarles que el día de hoy no va a haber foro, sino es el examen parcial, que estará habilitado a partir del día de hoy, desde las 7 de la noche hasta las 7 de la noche del día de mañana, y el ingreso para dar el examen es a través de la plataforma del CAL. Hacerles recordar que todo es a través de la plataforma del CAL, no hay otra manera de ingresar hacia el examen parcial. Se les ha enviado un correo y cualquier consulta a través de ese correo se pueden comunicar con el doctor Waldir del Colegio de Abogados para que le solucione algún tema con el ingreso, si es que tienen problemas con el ingreso a la plataforma. Muchas gracias con todos, con todas y muy buenas noches. Por el tema, sí, por el tema del enlace de salida, estamos, les pedimos que por favor se mantengan conectados un ratito. Estamos tratando de solucionar ese tema con la plataforma del CAL. En breves momentos le vamos a dar el enlace correcto.